Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Episodio 48. Fuera del crack, la expectación del público era similar a la de un evento deportivo nacional. Toda la gente estaba sintonizada a las transmisiones, esperando noticias sobre la inmersión. Han pasado exactamente 20 minutos desde que el equipo apresurado entró al crack. La espera por Oyo Oseon ha comenzado. Quienes estaban fuera de sus hogares y lejos de la televisión se mantenían al día con las noticias a través de las radios de sus automóviles y sus teléfonos. Incluso en los sitios de redes sociales, el solo dive de Yo Oseon ocupó el tercer lugar entre los temas de tendencia. Todos esperaban con ansias los resultados. ¿Podrá Oyo Oseon regresar sano y salvo? ¿Con qué tipo de hallazgos notables podría regresar? Jinwei Bae también estaba sintonizado con las noticias mientras desayunaba. Chu Seo-jin se sentó frente a él, con la expresión de alguien que quería decir algo. El discípulo eligió cuidadosamente sus palabras. Lo que el maestro mencionó anoche, ¿es cierto que Yo Oseon ahora tiene posesión de la píldora dorada? Lo hace, respondió Wei Baek entre bocado y bocado. Aunque es cierto que ya no es tan valioso como solía ser, sigue siendo un artefacto de valor incalculable. La pastilla de oro. Se sabía que era la última de las grandes píldoras que aún existía. Solo una empresa influyente como Tenz podría haberse hecho con él. Se estima que una sola pieza contenía unas 20.000 unidades de C. Incluso para los estándares actuales, donde una inyección de C se limitaba a unas 5.000 C al año, era un activo valioso. Los costos de C que requieren, y más de 4 años de C, todo esto podría solucionarse con una sola pastilla. Incluso si una persona promedio lo toma, podría alcanzar grandes alturas, dijo Seo-jin lentamente. ¿Lo haría? ¿Sí? Seo-jin estaba visiblemente nervioso ante la respuesta inesperada. Oye, no eres el único que no entiende su función, no te preocupes, se rió el anciano. Maestro, ¿qué quieres decir? Es cierto que cuando la píldora dorada es absorbida por el cuerpo, libera una gran cantidad de energía. Pero ¿pensarías que los monjes budistas habrían tardado décadas en crear una píldora con una función tan simple? Chu Seo-jin se quedó sin palabras mientras pensaba en una respuesta. Jinwei Baek lo observó durante unos momentos antes de continuar con su explicación. La energía contenida en la píldora dorada es solo un estimulante. Un combustible para iniciar el cambio. La cantidad de C en el núcleo del usuario seguiría siendo la misma. Si es así, ¿qué cambia exactamente? El anciano se encogió de hombros. No puedo decirlo con seguridad. Chu Seo-jin quedó atónito. Fue una respuesta que nunca había escuchado de su maestro en el pasado. Creo que fortalece todo lo que le falta al usuario en el pasado. La primera vez que comí uno, mi control de aura había mejorado significativamente. La segunda vez, sufrí por un tiempo porque mis huesos y músculos sufrieron una metamorfosis completa. Entonces, si una persona promedio que no tenía C lo acepta, la píldora sería inútil. Los ojos de Jinwei Baek brillaron mientras volvía su atención a la pantalla del televisor. Había más preguntas en los pensamientos de Seo-jin, pero las presionó y se concentró en las noticias. Esperaba que Oyo Oseon no regresara del buceo. Zhang Liu amplió su distancia de Yo Oseon tan pronto como vio el aura surgiendo de él. Este tipo, pensó. Luego, susurró a través del comunicador del traje de anónimo. Pónganse en formación. Para el que entrenamos. El líder del equipo Quartz protestó con voz temblorosa. ¿Qué quieres decir? Cooperar. Para derrotarlo. Espera, no estuvimos de acuerdo con esto. Nuestra misión era llevarte al interior de la grieta con nosotros. ¿Has olvidado con quién estás hablando? Anuncios de Put Future. Oh. El líder del equipo se mordió los labios. Luego, habló con el comunicador y le dio la orden al equipo. Formación. El líder del equipo tenía la piel de gallina. Los tiempos habían cambiado para ellos. Hace unos años, eran un equipo que destacaba, alcanzando incluso el estatus de uno de la 4T. Sin embargo, muy pronto, tuvieron que tomar la mano del diablo de todo el continente. No teníamos otra opción, pensó, mientras ocupaba su lugar en la formación. Zhang Liu los había entrenado para ello. Era una posición donde el ki del cazador chino podía elevar al máximo el nivel de habilidad de cada miembro de Quartz. Con esto su equipo podría llegar más lejos, les dijeron. El líder del equipo tragó saliva al darse cuenta de lo que estaban a punto de hacer. No solo él, sino todos los miembros del equipo lo sintieron. Si no queremos quedarnos atrás en la industria, tenemos que cooperar. Pronto, el ki creciente en cada uno de los miembros se manifestó. Esta era la formación Demon Slayer Array.
Se basaba en una técnica antigua, que había sido mejorada por su maestro, Zhang Liu. En el pasado, la formación solo se limitaba a 7 personas. La formación les permitió complementar las deficiencias de cada uno bajo la dirección de su jefe. Ahora, había 11 personas en esa formación, incluido Zhang Liu, un ataque asimétrico que rodeaba a Yoo Seon. No deberíamos tener demasiada confianza contra esta persona, pensó Zhang Liu. Vio sus vídeos. Vio cómo este hombre luchaba contra los Abaek. Más impresionante fue el metraje de CCTV que vio, donde Yoo Seon pudo hacer contacto con el rostro de Jinwei Baek. Para Zhang Liu, dos cosas eran seguras. Primero, iban contra un talento inusual. Y en segundo lugar, un individuo no tenía una oportunidad número 3333 contra un Demon Slayer Array con toda su fuerza. Yoo Seon no se alejó. Estaba agachado como si se estuviera atando los cordones de los zapatos. Ataque. Luego, Zhang Liu dio la orden. En un instante, los miembros del equipo blandieron sus armas contundentes hacia Yoo Seon. Cada uno de los miembros tenía una varilla modificada de 3 etapas que se extendía hasta 2,5 metros. Yoo Seon se movió rápidamente, evitando cada golpe. Luego, disparó su pistola Gellar. Estallido. Estaba apuntando a las piernas de un miembro del equipo. El miembro lo evitó sin dificultad. Un puñado de tierra explotó en el aire cuando la bala falló. La ofensiva del equipo Quartz continuó. Quaduk. Cuando Yoo Seon evitó 2 golpes en su dirección, fue golpeado desde un ángulo inesperado. Era del líder del equipo, que había estado bastante lejos de él. La vara estaba recubierta con el aura de un cazador veterano. Yoo Seon sintió un dolor que le ardía en el antebrazo. En represalia, disparó su Gellar Gun. Pop-pop. XT. Sin embargo, volvió a fallar. Ambas balas impactaron en el suelo. Mientras disparaba, se había expuesto a los miembros. Se aprovecharon atacándolo mientras él se concentraba en su puntería. Esto terminará pronto, pensó Zhang Liu con deleite. Yoo Seon siguió disparando y golpeando nada más que el suelo y luchó por defenderse de los ataques. La formación lo arrinconó hasta un lugar sin árboles ni rocas. Zhang Liu era consciente de su habilidad Spider-Walk y se aseguró de que no pudiera escapar. Inesperadamente, Yoo Seon habló por primera vez desde que comenzó el ataque. Finalmente hecho. Anuncios de Put Future. Entonces Yoo Seon hizo su movimiento. Cada una de las balas alojadas en el suelo por los pies del miembro todavía estaba conectada a él, a través de su aura. 11 abejas parásitas. Uno por uno, avanzaron hacia sus objetivos. Cada bala no contenía mucho poder. Sin embargo, Yoo Seon quedó sorprendido por su mejora. Las velocidades de lanzamiento. El número de lanzamientos simultáneos. El control de cada bala. Su técnica había mejorado mucho en tan poco tiempo. Todos, que no cunda el pánico. Zhang Liu le gritó a su comunicador. Sin embargo, incluso él estaba confundido y no estaba preparado para esta represalia. Un miembro del equipo más cercano a Yoo Seon agitó su vara. Yoo Seon usó sus puños por primera vez y rompió la varilla. Luego, capturó al miembro y lo estranguló. Mientras tanto, las abejas parásitas volaban de izquierda a derecha. 2 miembros del equipo cayeron al recibir golpes en los muslos. ¡Puaj! ¡Huele! Mientras tanto, el miembro del equipo que Yoo Seon agarró cayó de rodillas, inconsciente. Yoo Seon miró a su alrededor. 3 miembros menos, faltan 8 más. Una a una, las balas encontraron sus objetivos, atravesando los muslos y los hombros de los miembros, incapacitándolos. Tan pronto como las abejas parásitas cumplieron su propósito, las atrajo hacia él, recuperando el C que les colocó. Fue posible porque estaban conectados a él a través de hilos. La técnica no era como la de Sí, donde se disparaba energía fuera del cuerpo. Pero estudié bastante. Zhang Liu estaba empezando a perder la compostura. Las abejas parásitas era una técnica absurda que estaba más allá de los principios de Ki que él conocía. Miró a su alrededor. Solo él y el líder del equipo Quartz quedaron en pie. En un instante, Yoo Seon apareció frente al líder del equipo, golpeando su puño contra la cara del hombre. El casco del líder del equipo se rompió y el hombre se desplomó impotente. Solo quedó Zhang Liu. Se quitó el casco. ¿Tú me dejaste intencionalmente para el final? Imposible. ¿Podría ver a través de los trajes de Anonymous? Yoo Seon asintió. Para él era sencillo. Como estaban encerrados en formación, pudo deducir de dónde venían las órdenes. ¿Vas a matarme?, preguntó Zhang Liu. Incluso mientras lo hacía, era obvio que Yoo Seon no tenía intención de hacerlo. Yoo Seon le había dado la espalda y comenzó a alejarse. Zhang Liu consideró la situación. Todos los miembros del equipo Quartz estaban en el suelo, pero todavía estaban vivos. Ninguno había resultado herido de muerte.
Sería un poco problemático para los miembros recuperarse de sus heridas, pero Yoo Seon no tenía forma de demostrar que lo habían atacado. De repente, algo llamó su atención. Yoo Seon volvió a su posición original, donde se había agachado. Antes estaba jugueteando con algo en el suelo. Zhang Liu pensó que se estaba atando los cordones de los zapatos. Pero en lugar, los ojos de Zhang Liu se abrieron cuando se dio cuenta de lo que era. ¿Qué? ¿Cómo? Era una cámara de acción. Yoo Seon lo sacó de su ranura y lo plantó mientras Zhang Liu y el equipo Quartz estaban discutiendo. Había capturado cómo el equipo que se suponía lo escoltaría tomó una formación ofensiva y se confabuló contra él. Este es el final, Yoo Seon habló en voz baja como si estuviera leyendo su sentencia de prisión. Episodio 49. Yoo Seon se puso de pie una vez que terminaron la sesión informativa y la revisión del video. Al ver esto, el director de la Agencia Especial de Defensa, Yang Chang-wook, se acercó a hablar con él. El director le tendió la mano con una sonrisa en el rostro. Ni siquiera tuvimos que ver las imágenes de la cámara de acción. El hecho de que Zhang Liu estuviera allí fue suficiente. Cualquier entrada no autorizada a un área operativa merecía, como mínimo, una suspensión de la licencia. El equipo urgente amenaza a un buceador solitario. Les haremos justicia, aseguró el director a Yoo Seon. Después de estrecharle la mano, incluso tocó el hombro de Yoo Seon. Al director obviamente le agradaba el cazador más joven. También habrá algunos miembros del equipo Quartz que testificarán por su caso. Veo. No te preocupes demasiado. Sin embargo, tenemos que ceñirnos al protocolo. Debe permanecer aquí mientras se lleva a cabo la investigación. Lamento que tengas que hacerlo. No, yo entiendo. Aunque Yoo Seon permanecería en el centro de detención del edificio de la Defensa Especial, su alojamiento no era como el de otros centros de detención. Las instalaciones eran bastante cómodas y las comidas lujosas. Todos los responsables favorecían a Yoo Seon, sabiendo que él era la víctima en esta situación particular. Uno de los guardias incluso le prestó una tableta para que pudiera estar al tanto de lo que sucedía afuera. Mientras hojeaba los artículos de noticias sobre el tema, descubrió que la opinión pública era la misma que la de Yang Chang-wook. ¿Cómo resolvería la agencia los actos terroristas que le sucedieron a un Tero Yoo Seon? ¿Quién podría estar detrás de la planificación y organización del terrorismo? El factor más controvertido fue la nacionalidad de Zhang Liu. Él era de China. Compró Quartz, uno de los nombres más importantes de la industria de la caza en Corea, y utilizó el equipo para dañar a otro cazador. El público no pudo evitar enojarse contra él. Sin embargo, Yoo Seon, quien fue la víctima, guardó silencio. Solo leyó algunos de los artículos y luego guardó la tableta. Cierra los ojos y concéntrate. Comenzó un entrenamiento básico ligero en su sala de detención. No hay ningún cambio en la cantidad total de C, observó. 12.700 C. Fueron alrededor de 2 o 3 años de C. Gracias a su excelente tasa de absorción y auto-hunting, pudo manejarlo incluso si tenía menos de un año de experiencia. Sin embargo, algo había cambiado mientras estaba en el mundo más allá de la grieta. Yoo Seon notó que había venas nuevas en lugares que normalmente no usaba. Anuncios de Put Future. Se concentró e impulsó a C por nuevas venas. Fue bastante doloroso aplicar C en venas nuevas y frescas, pero una vez que el dolor desapareció, las venas se aclararon y pudieron adquirir más energía en el futuro. Ayer sintió el mismo dolor cuando lanzó 11 abejas parásitas. Las venas de su mano derecha se sentían como si estuvieran siendo arrancadas de su cuerpo. Eran las mismas venas que temblaron durante varios días cuando intentó por primera vez lanzar una sola abeja parásita. Ahora podrían recibir C equivalente a 11 balas. De repente, apareció un oficial junto a su ventana. Señor. Yoo Seon, un visitante. ¿Una visita? Yoo Seon estaba desconcertado. A las personas investigadas por incidentes graves como estos normalmente no se les permitían visitas. El oficial pareció elegir sus palabras con cuidado. Normalmente, este no es el caso, pero, digamos que es alguien muy poderoso. Yoo Seon todavía estaba confundido. La única persona que le haría una visita sería Sun Wook. No sabía que Sun Woo tenía suficiente influencia como para eludir incluso una política de la Agencia de Defensa Especial. Fue acompañado al lugar de la reunión. Allí alguien lo estaba esperando. Era alguien que no esperaba. Sus ojos se abrieron como platos. Mucho tiempo sin verlo. Era Shin Yue, vestido con un elegante traje. El equipo de grabación ha sido apagado. Ustedes dos pueden hablar cómodamente, dijo el oficial antes de irse. No quise venir en persona. Su agente se acercó a mí. Dijo que no podía pasar por aquí. Es así, pensó Yoo Seon.
Sintió que debía haber algo importante para que Shin Yue movilizara sus conexiones y lo conociera. Shin Yue asintió con la cabeza. Luego, en un tono frío y profesional, comenzó a informarle sobre los detalles del caso y toda la información relevante que Sun Woo quería que Yoo Seon supiera. También cuentan con un fuerte apoyo público en este momento. No creemos que exista peligro de suspensión de la licencia. Sin embargo, en cualquier caso, Sun Woo se ha preparado para una batalla legal. Yoo Seon asintió en respuesta. Un pesado silencio descendió en la habitación. Shin Yue ya había explicado todo lo que le pidieron que transmitiera. El incómodo silencio continuó. Por lo general, cuando dos personas se quedaban sin temas de qué hablar, podían centrar su atención en sus teléfonos móviles. Sin embargo, ni Yue ni Yoo Seon eran el tipo de personas que miraban fijamente sus teléfonos móviles frente a otra persona. Yoo Seon ni siquiera tenía un teléfono celular con él en primer lugar. El cigarrillo electrónico. Shin Yue finalmente rompió el silencio. ¿Lo estás guardando bien? Anuncios de Put Future. Por supuesto. Todavía lo tengo. Estaba dentro de la ranura de Yoo Seon. El líquido que contenía, Purple Deep, era una sustancia ilegal. Lo trajo en su inmersión en caso de emergencia. Lo primero que hizo cuando salió de la grieta fue esconderlo en su ranura, en caso de que las fuerzas de defensa especial registraran sus pertenencias. Hice lo mejor que pude para ocultarlo, le aseguró. Shin Yue asintió. En su opinión, eso significaba que Yoo Seon lo apreciaba. Sun Woo podría haber pensado que era solo una broma, pero eso era cierto. Realmente no quería recuperar el cigarrillo electrónico. Quería que permaneciera en posesión de Yoo Seon, para poder tener una razón para mantenerse en contacto con él. Después de su experiencia con Sun Woo el otro día, pensó que estaba haciendo un buen trabajo manteniendo su expresión facial frente a Yoo Seon. Yoo Seon fue liberado después de 3 días en el centro de detención. De ser uno de los sospechosos pasó a ser testigo del Estado. Los miembros del equipo Quartz fueron acusados de intento de asesinato. Zhang Liu no había sido deportado a China, a pesar de su influencia. Era el cuarto cazador clasificado de la zona de barcos, el jefe de Goryeo, un gran conglomerado. ¿Por qué intentaría matar a Yoo Seon? Zhang Liu se negó a dar declaraciones. Curiosamente, Yoo Seon tampoco testificó contra él. Debido a lo sucedido, los empleados chinos de la oficina coreana de Goryeo huyeron. El público ha exigido más acciones por parte de la Oficina de Defensa para trazar una línea. Si China podía imponer medidas estrictas a los cazadores coreanos que ingresaban a su país, ¿por qué no debería hacer lo mismo el gobierno coreano? Exigieron controles más estrictos para los cazadores extranjeros. Yoo Seon y Jinwei Bae concertaron una reunión en el parque. Fue en el mismo banco donde se conocieron por primera vez. Yoo Seon se acercó lentamente a Jinwei Bae, quien llegó primero y lo esperó. No puedo disculparme con tu maestro, comenzó el anciano. No importa cuánto lo piense, no podría hacerlo. Pensé que dirías eso, respondió Yoo Seon. Sí, entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Jinwei Bae miró a Yoo Seon divertido. Pensó que le permitiría una condición diferente. Yoo Seon, sin embargo, tenía un plan diferente en mente. Se acercó a Wei Bae y susurró. Sígueme. Episodio 50. Como hombre que vivió solo durante más de 10 años, la cantidad de platos que Sun Woo sabía cocinar podría llenar el menú de un restaurante completo. Para celebrar la liberación de Yoo Seon, preparó un plato especial de kimchi y tofu. Sin embargo, Jin Chang-won no pudo acompañarlos a cenar porque el hospital estaba lleno. Sun Woo también intentó invitar a Shin Joe, pero tan pronto como escuchó para qué era la llamada, colgó. Sun Woo negó con la cabeza. Había preparado demasiado para que comieran 2 personas. De repente, escuchó voces afuera de su puerta. Reconoció que una de las voces era la de Yoo Seon. Sin embargo, la otra voz no le resultaba familiar. Hablaba coreano con mal acento. Sonaba extraño. Hermano, lo saludó Yoo Seon tan pronto como abrió la puerta. Parecía un poco cansado. Sun Woo echó la cabeza hacia la mesa llena. Cociné demasiado. Si tan solo otra persona pudiera unirse a nosotros. De repente, un anciano miró por encima del hombro de Yoo Seon. Para obtener más información, visite litnovelu.org. Si no fuera por el cabello blanco del hombre, sería difícil determinar su edad basándose en lo que vestía. Se veía bastante a la moda, vestía una camisa amarilla de manga corta y pantalones blancos. Sun Woo luego inclinó la cabeza por cortesía. Bienvenido. Encantado de conocerlo. Gracias, respondió el hombre mientras él y Yoo Seon entraban a la casa.
¿Cómo estás relacionado con Yoo Seon?, preguntó Sun Wook. ¿Abuelo? No. Yoo Seon comentó como si la idea fuera ridícula. Usaré el baño, añadió Yoo Seon, dejándolo con el anciano. Un silencio incómodo se cernió entre ellos mientras Sun Wook consideraba cómo se relacionaba el extraño con Yoo Seon. El anciano hizo contacto visual con él. ¿Tienes algo de beber? La fuente de este contenido es litnovelworld.de.com. ¿Ah? ¿Sí? Sun Wook recordó sus modales. Rápidamente sacó una silla. Por favor, siéntate aquí y ponte cómodo. ¿Quieres algo genial? ¿O café? Si tomas un poco de té. Sun Wook asintió. Tenía algunos conocimientos sobre cómo preparar un té adecuado. Mientras servía agua y preparaba las hojas de té, sintió la mirada del anciano en su espalda. Sus sentidos todavía eran sensibles, incluso si estaba retirado. Miró hacia atrás por un segundo y vislumbró al anciano. El extraño lo miraba con expresión seria. Sin embargo, era difícil saber qué pensaba el hombre porque conservaba sus gafas de sol. Tus músculos son excelentes, comentó el anciano. ¿Sí? Quiero decir, estás en buena forma. Ah, gracias. Para obtener más información, visite /l/i/novelworld.com. Sun Wook sintió la piel de gallina y se dio la vuelta rápidamente. Desde atrás, escuchó al hombre murmurar algo en chino. Sun Wook, que alguna vez fue un gran cazador, estaba familiarizado con los idiomas extranjeros. Entendió lo que dijo el anciano. Es más de lo que esperaba. Debe haber una razón por la que Yoo Seon me trajo tan lejos. Anuncios de Put Future. Sun Wook se dio la vuelta y le llevó una taza de té al anciano. El visitante tomó un sorbo y asintió. Bien. Esto es bastante bueno. Gracias. No es exagerado. Nunca imaginé que podría probar un té adecuado en este país. Sun Wook comenzó a preparar la mesa mientras el anciano disfrutaba de su taza. Había estofado de kimchi tofu y vino de arroz. Para obtener más información, visite l/i/novelworld.com. Wow. ¿Preparaste todo esto? Así es. Normalmente no me gustan las comidas extranjeras, pero, estas se ven deliciosas. Sun Wook asintió. Bueno, ¿cuál es exactamente tu relación con Yoo Seon? No escuché la respuesta antes. Bueno, es difícil de explicar. Vi su cara por primera vez hace 4 días. El anciano se rió antes de extender la mano. Dame tu mano. Sun Wook pensó que era una petición extraña. Mientras dudaba, sintió una mano pesada sobre su hombro. Era Yoo Seon. Su expresión era tan seria como siempre. Hermano, haz lo que te dijo. Extiende tu mano. La fuente de este contenido es li/gh/novelworld. C/om. No, creo. Sun Wook comenzó a protestar. Créame, escuchó a Yoo Seon hablar en voz baja. Entonces, sintió que el anciano le agarraba la mano. Sun Wook estaba asombrado. Desde la mano que sostenía el anciano, sintió que el calor se extendía por sus brazos, hombros, por cada rincón de su cuerpo. El C de Jinwei Baek fluía hacia su cuerpo. De ninguna manera, gimió con incredulidad. Las venas de Sun Wook resultaron gravemente dañadas y no pudieron retener C correctamente. Así, la energía se derramó hacia sus órganos y nervios, provocando lesiones internas. Sin embargo, la C del anciano no se desbordó por sus venas dañadas. Esto es, control extremo del aura, pensó. Siga las novelas actuales en link/oz/elworld.com. C fluyó a través de él, explorando sus venas suavemente. La sensación pronto disminuyó cuando el anciano retiró su C. El hombre parecía arrepentido cuando tomó la mano de Sun Wook. Eso es un desperdicio, podrías haber sido el mejor. Sun Wook mantuvo la cabeza gacha. No hay daño en tu núcleo, pero parece como si hubieras sido golpeado por algo bastante malo. Hubiera sido mejor que perdieras la vida, continuó el anciano. Sonó demasiado duro, pero Sun Wook simplemente asintió ante el sentimiento. Él entendió esto. Nadie más podría haberse sentido motivado a seguir viviendo en esta situación. Tienes razón, respondió al anciano. Yoo Seon se sorprendió por las duras palabras de Jinwei Baek. Sabía que al anciano no le importaba Sun Wook. Tenía demasiado orgullo. Entonces, en lugar de obligar a Wei Baek a disculparse, pensó en llegar a un acuerdo. Anuncios de Put Future. Se publican nuevos capítulos de novelas en lignove/lw/org/com. Si su cuerpo y sus venas pudieran mejorar tomando una pastilla, seguramente debe haber algo que Sun Wook pueda tomar. Con eso en mente, llevó a Wei Baek a su mentor. ¿Es posible que ya lo hayas notado?, insinuó el anciano. Yoo Seon miró a Sun Wook con expresión confusa.
De repente, Sun Woo tembló y se miró las manos. Mi cuerpo. Jinwei Baek asintió con expresión triste. Podrás usar energía por un corto tiempo hasta que toda la energía que he superpuesto en tus venas se agote. Pero claro, es solo por unos minutos. Como los zapatos de cristal de Cenicienta, pensó Sun Woo. Se publican nuevos capítulos de novelas en league.tn/overworld/ld. Aún así, no dudó. Inmediatamente, corrió a lo largo de las paredes hacia la terraza. Regresó en poco tiempo. Fue un Spinnenschrift notable. Se había entrenado durante varios años para ese propósito. Después de 3 años, sintió que podía volver a brillar. Las lágrimas llenaron sus ojos al sentir el sentimiento familiar. Yo mi señor, no sé qué decir. Esto es realmente. Jinwei Baek lo despidió como si entendiera lo que Sun Woo quería decir. No te preocupes por eso. ¿Por qué no das un paseo? Sun Woo lo consideró por unos momentos y luego asintió. Este contenido está tomado de league.adnove/lw/old. Silbido. Con una ráfaga de viento, salió por la ventana. Seon se sorprendió. Incluso si fuera de noche, alguien podría ver a Sun Woo saltando y corriendo por la ciudad. Habría multas o castigos que podrían derivarse del uso no autorizado de C en zonas residenciales. Aún así, nadie podría haber detenido a Sun Woo. 3 años. Llevaba 3 años incapacitado. Ahora, aunque solo fuera por unos momentos, volvía a ser libre. Debe sentirse como alguien que ha recuperado un miembro amputado. Ser tan notable como él y vivir como una persona común. Jinwei Baek sacudió la cabeza con pesar. ¿Estás diciendo que no pudiste darle lo que me diste a mí? Preguntó Seon. No te dije que era un objeto bastante raro. Wei Baek se rió. Además, lo que le di esta noche. Actualizado desde L/ig/novelworld. Seon asintió. La expresión del rostro de su mentor fue suficiente. Hizo contacto visual con Jinwei Baek. Quiero preguntarte, ¿hay algún medio para curarlo? Lo pagaré como pueda. ¿Confías ahora en mí lo suficiente como para hacer un trato? No. Confío en mí mismo, habló Seon con confianza. Haré todo lo posible como cazador para pagar todos los medios necesarios. Si no hay nada que puedas hacer, no tenemos que vernos más, añadió. Permanecieron en silencio por unos momentos. Entonces, Jinwei Baek se quitó las gafas de sol. Bien entonces. Comenzó a discutir su oferta a Seon. Episodio 51. La puerta se abrió y entró Sun Woo empapado de sudor. La magia había terminado. Los zapatos de cristal habían desaparecido. Cuando entró en la casa, vio que el anciano ya no estaba. Solo Seon estaba sentado a la mesa. ¿Dónde está? Salió. Sun Woo fue directamente hacia el frigorífico. Tenía la garganta seca y las bebidas sobre la mesa estaban tibias. Tengo que agradecerle. De verdad fue una experiencia que nunca creí posible. Pensé que nunca más podría volver a correr así. Sun Woo todavía estaba sin aliento, pero de todos modos parecía eufórico. Tenía los labios y la garganta secos por la intensa carrera, pero no podía sentir ningún dolor en las extremidades ni en las venas. Esa hora fue la más feliz que he experimentado en 3 años. Creo que sería codicioso querer algo más. Seon guardó silencio, observó Sun Woo. Luego cambió de tema. ¿Aún no has comido? Yo también tengo mucha hambre. Corrí como loco. Hermano. Espera un poco, déjame calentarlo de nuevo. Hablé con el viejo. Detener. Sun Woo cerró los ojos. Pero, hay una manera, comenzó a explicar Seon. Y no será gratis, lo interrumpió Sun Woo. 3 años. Durante los últimos 3 años, Sun Woo había buscado cualquier medio para recuperarse. Había buscado no solo en las principales instituciones médicas del país, sino también en las nuevas tecnologías disponibles en el extranjero. La respuesta fue siempre la misma. No había manera de arreglar sus venas dañadas. Hubo un alivio temporal, como la píldora que tomó para demostrarle Spinnenschrift a Seon. Pero no había cura. Solo un milagro para sacarlo de su situación. Sin embargo, el anciano que trajo Seon logró un milagro. Aunque fuera por un corto periodo. Quizás, pensó Sun Woo, realmente había una manera. Una vez que se le quitaron los zapatos de cristal, mientras caminaba de regreso a casa, organizó sus pensamientos. Ese viejo. El coreano roto con acento extranjero. El control trascendente del ki. Todos apuntaban hacia Ship Zone. Los magnates de la zona naval no habrían ido a su casa sin recibir nada a cambio. Como vieron Seon y Sun Woo, el procedimiento que hizo Jinwei Baek para cubrir sus venas se realizó tan fácilmente como si fuera una rutina.
Debe ser algún tipo de cebo. El anciano quería que Yoo Seon viera cómo reaccionaría Sun Wook ante su recuperación temporal. El precio por ello, solo podría ser algo que valga más que solo dinero. Eso es suficiente. No necesitas pasar por nada por mí, la voz de Sun Wook era firme. Ni siquiera sabes cuál fue nuestro acuerdo. No es algo tan malo como crees. Detener. Sea lo que sea, simplemente detente. Sun Wook levantó la voz. Aunque haya sido solo por una hora, estoy muy satisfecho con ello. No hay necesidad de hacer más. Todo en el mundo tiene un precio. Estoy bien. Estás diciendo que estás bien, respondió Yoo Seon. Anuncios de Put Future. Soy. Está bien. Estoy bien. Entonces mira lo que tienes en tus manos. Míralo antes de volver a hablar. Se hizo el silencio en la habitación mientras Sun Wook miraba fijamente lo que sacó del refrigerador. Yoo Seon y Sun Wook habían desarrollado una relación cercana durante los últimos meses. Antes y después de la cena, Sun Wook calma su sed bebiendo una lata de cerveza. El movimiento era casi automático cada vez que abría el frigorífico. Yoo Seon le preguntó al respecto una vez. Cuando estaba activa, tenía que cuidar mi cuerpo y no podía beber alcohol. Desde que me jubilé hace 3 años, prefiero la cerveza al agua, explicó Sun Wook riendo. Ahora, lo que había en la mano de Sun Wook no era una lata de cerveza. Era agua embotellada. Era como si su esperanza, enterrada en lo más profundo de su corazón, hubiera despertado y se hubiera hecho evidente. La condición que acordamos, explicó Yoo Seon con calma mientras Sun Wook seguía mirando la botella de agua. Un contrato de 5 veces con Tenz. Tengo permiso para operar en China 5 veces. Después de la 5ª operación, se acabó. Los ojos de Sun Wook se abrieron como platos. Es similar a lo que hice con QR. No tengo que firmar con ellos, pero recibiré mi parte de las ganancias y los subproductos. Eso es increíble, exclamó Sun Wook. Ve a mirar el contrato detenidamente para ver si estoy bromeando. Si ese fuera el caso, sería como si Yoo Seon no estuviera perdiendo nada. Le pagarían por trabajar en consecuencia. Además de eso, adquirir experiencia en China era algo que todo cazador deseaba. Aún así, no importa si estás de acuerdo o no. Porque esa persona, Jinwei Baeki y yo, ya lo hemos aceptado. Sun Wook se estremeció. Los contratos tienen que pasar por un agente de cazadores. Si Yoo Seon hubiera firmado con el propio Jinwei Baek, entonces. He decidido no tenerte como mi agente de ahora en adelante, dijo Yoo Seon. Maldita sea. Sun Wook arrojó su botella de agua. No juegues conmigo. No es una broma. Es diferente ahora que hay una manera de recuperarte. Pero estoy bien. No lo necesito. La voz de Sun Wook se quebró. ¿Tú estás decidiendo qué quiero hacer con mi cuerpo? Yoo Seon guardó silencio. No me trates como si fuera un imbécil. Sun Wook lanzó un puñetazo. Yoo Seon lo atrapó con sus manos. Sun Wook intentó retirarlo y los dos hombres lucharon. Yoo Seon ni siquiera usó C. En mi opinión, ahora pareces un imbécil, hermano. Callarse la boca. Un idiota que piensa demasiado y no admite lo que quiere. Yoo Seon dominó a Sun Wook y lo derribó. Luego, presionó suavemente los hombros de Sun Wook. Sun Wook se dejó caer suavemente en una silla. Hermano. Podrás empezar la rehabilitación a partir de mañana. Podemos comenzar con tu fuerza física. La voz de Yoo Seon era suave pero terca al mismo tiempo. Entonces, tan pronto como regrese a Corea. No sabes lo que te va a pasar allí, advirtió Sun Wook. No te preocupes por eso. No tienes que pensar en esto como una deuda conmigo. Aparte de todo lo demás, ir a cazar a China será una gran oportunidad para mi carrera. Sin embargo, si te sientes mal por ello. Ambos pensaron en el momento en que Sun Wook le ofreció su C a Yoo Seon. Es solo por mi propia satisfacción, dijeron al mismo tiempo. Sun Wook luego se quedó en silencio. Tenía emociones encontradas, un sentimiento complicado que no se puede describir con palabras. Espérame, hermano, dijo Yoo Seon, antes de darse la vuelta y marcharse. Anuncios de Put Future. 3 días después. Un andén del aeropuerto estaba lleno de periodistas. ¿Por qué fue tan repentino? ¿Qué pasó? Gritó uno de los reporteros. Oh Yoo Seon. Por favor, responde una pregunta. Yoo Seon pasó rápidamente entre la multitud rugiente. El incidente terrorista con Zhang Liu ni siquiera se ha resuelto todavía, y ahora los rumores sobre un contrato con Tenz han caído como una bomba entre el público. Un contrato gratuito para cazadores en solitario. No tenía precedentes que una empresa como Tenz invitara a especulaciones y rumores en todas las redes sociales.
Algunos dijeron que Tenz y Yoo Seon ya estaban en contacto y que la compañía Goryon a través de Zhang Liu había intentado sabotearlo. Otros dijeron que Tenz exploró a Yoo Seon porque apreciaban cómo el cazador se había enfrentado a Goryon. Algunos incluso se preguntaron si Yoo Seon era de origen chino. En el avión, Yoo Seon fue conducido a un asiento de primera clase proporcionado por Tenz. Yoo Seon se hundió en él y suspiró mientras buscaba artículos en línea. La opinión local en China también criticaba las acciones de Zhang Liu, pero eso no significaba que apoyaran al gobierno coreano. Más bien, hubo reacciones negativas sobre los planes coreanos de imponer regulaciones a las empresas chinas. Yoo Seon negó con la cabeza. Sabía que soportaría la peor parte de la opinión pública negativa. Era un problema que tendría que afrontar solo. Nadie podía ayudarlo ni aconsejarlo, ni siquiera Sun Wook. Una vez que estuviera en China, estaría fuera de contacto. Yoo Seon se apoyó en el asiento del avión y cerró los ojos, pero no podía dormir. De hecho, no había dormido bien durante los últimos 2 días. Sonó un recordatorio de que el avión estaba a punto de despegar. Justo antes de que se pidiera a los pasajeros que apagaran sus teléfonos móviles, el teléfono de Yoo Seon vibró. Fue una videollamada. Yoo Seon lo recogió rápidamente. Era un paisaje familiar. Yoo Seon lo reconoció como la sala de entrenamiento en el sótano. Escuchó el suspiro de un hombre. Era Sun Wook. Tenía la cabeza y la cara empapadas de sudor. Como puedes ver, comencé a hacer ejercicio nuevamente. Yoo Seon sonrió. ¿Hay algo que quieras decir al respecto, eh? Los dos hombres se rieron torpemente. Esto resonó tanto en la sala de entrenamiento como en el avión. En ese momento sonó el recordatorio de apagar los teléfonos móviles. Sun Wook también lo escuchó desde la otra línea. Hermano, dijo Yoo Seon. Tengo que colgar. Sun Wook asintió. Sí, bueno. No tengo mucho que decir para ser honesto. No puedo aconsejarte nada. Yo tampoco he estado en China. Entonces, Sun Wook levantó el puño. Entonces solo esto. Te creo. Yoo Seon sonrió y asintió. Bueno. La azafata que revisaba los pasillos vio el teléfono de Yoo Seon y se acercó a él. Yoo Seon le pidió paciencia. De repente. Puedes hacerlo. La azafata se sorprendió ante el grito de Sun Wook que surgió de la nada. Oh, lo siento. Yoo Seon rápidamente terminó la llamada y se disculpó con la azafata. Pronto el avión despegó. Yoo Seon cerró los ojos. Esta vez, finalmente llegó el sueño que buscaba. Episodio 52. Wow, Yoo Seon respiró hondo y exhaló ruidosamente. Esto es increíble. Estaba en el último piso del Hotel Qinghae, que tenía la friolera de 120 pisos en total. Era el alojamiento que le había proporcionado Tenz. Si bien definitivamente era lujoso, de ninguna manera era demasiado para alguien con la estatura de Yoo Seon. Era un consumado cazador clasificado cuyo patrimonio neto estaba en el rango de los miles de millones. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de disfrutar plenamente de esa riqueza y fama. No pudo evitar sentirse impresionado por la vista y las instalaciones de lujo de su habitación. Mientras estaba junto a la ventana con la boca abierta, oyó sonar el timbre. ¿Quién podría estar visitándome aquí? Pensó mientras abría la puerta. Era una mujer. Más bien, sería más apropiado llamarla niña. Parecía una adolescente, probablemente no mayor de 20 años. ¿El alojamiento es cómodo? Ella preguntó. Sí, asintió Yoo Seon. Es realmente genial. Mi nombre es Seo-yu. Estaré a cargo del señor Yoo Seon durante su estadía en China. Encantado de conocerte, Yoo Seon le estrechó la mano. Quería preguntarle cuántos años tenía, pero se detuvo. Era bastante alta, pero el traje profesional que llevaba no parecía encajar con su rostro infantil. Si necesitas algo, por favor dímelo. Este es el teléfono celular que utilizará el señor Yoo Seon. El primer número almacenado es el mío, explicó. Gracias, señora Seo-yu. Tengo algo que preguntar. Puedes hablarme cómodamente. Aunque luzco así, soy más joven que tú y soy tu agente. Yoo Seon no pudo evitar sonreír ante eso. ¿Qué edad cree que tiene? Ya veo, dijo. A él ya le gustaba. Era como ver a un primo menor trabajar a tiempo parcial. De todos modos, quería preguntarte si eres coreano. Tu acento suena coreano. No, respondió Seo-yu cortésmente. Quiero reunirme con Wei Baek. No lo he visto en persona desde que llegué aquí. ¿Qué? Ella exclamó. La actitud de Seo-yu cambió instantáneamente. Su cara se puso roja. ¿Estás hablando del maestro? Sí, ¿hay algún problema? ¿Cómo te atreves? Es tu amigo. ¿Cómo te atreves a hablar de él tan casualmente?
Había lágrimas en los ojos de Seoyu mientras le gritaba a Yoo Seon. Yoo Seon encontró absurda la reacción. Era como si hubiera insultado a sus padres. Simplemente lo llamo como quiero llamarlo, respondió con indiferencia. Sin embargo, Seoyu no lo aceptó. Maldito seas. Ahora se levantó de su cuerpo mientras se arremangaba. No puedo permitir esta falta de respeto, gruñó. Yoo Seon ladeó la cabeza. Al observar su forma, ella también parecía ser una cazadora. Él suspiró. La amistad que sentía con la joven desapareció instantáneamente. ¿Qué? ¿Vas a correr? Ella se burló de él. Sé una cosa, dijo en tono serio. No tolero este tipo de comportamiento. No usó aura, pero Seoyu sintió el cambio en la atmósfera al instante. Había entrenado hasta cierto punto y reconoció la amenaza a la que se enfrentaba. Yoo Seon aumentó su voluntad y concentración, y eso afectó su entorno. Lo había aprendido viendo a alguien hacerlo. En el parque, Jinwei Baek hizo temblar a todos los que estaban cerca sin liberar su poder. Yoo Seon recreó la técnica inconscientemente. Seoyu se quedó helada. Tengo que decir algo, pensó. Sin embargo, su garganta se secó. El aura que tenía alrededor de su cuerpo comenzó a disolverse. Yoo Seon simplemente la miró fijamente. La única razón por la que me estoy conteniendo ahora, dijo, mientras relajaba su concentración. No es porque seas mujer y niña. Es simplemente porque eres de una empresa con la que tengo una relación comercial. Si te aplasto, puede que sea difícil para mí. Seoyu tragó saliva mientras escuchaba. Por supuesto, sería más difícil para ti, continuó Yoo Seon. Causaste un problema con el invitado de tu maestro. Seoyu guardó silencio y miró al suelo avergonzada. En el momento en que levantas tu mano contra mí, no, en el momento en que levantas aura como acabas de hacer. Te trataré como una amenaza, no como mi agente. ¿Entiendo? Ese sí, sí, murmuró Seoyu. Más fuerte. La voz de Yoo Seon era severa. Sí, tembló. Su expresión permaneció fría. No dejaré pasar esto. Anuncios de Put Future. Levantó 3 dedos y dobló 1. 3 strikes. Como dijiste antes, eres mi subordinado por edad y posición. Si continúas molestándome, de alguna manera me comunicaré directamente con Jinwei Baek y le diré que la secretaria temporal que me asignó es un desastre. Gracias a esa secretaria, terminaré mi contrato contigo. El cuerpo de Seoyu se estremeció incontrolablemente, no por enojo por cómo Yoo Seon había dicho el nombre de su maestro tan casualmente una vez más. Fue porque se dio cuenta de que el hombre frente a él era sincero. Mírame, le dijo Yoo Seon, quien todavía tenía los ojos fijos en el suelo. ¿Lo entiendes? Seoyu vaciló. Respóndeme. Ella se sobresaltó y abrió la boca demasiado tarde. Segundo golpe, dijo, doblando otro dedo. Seoyu estaba al borde de las lágrimas y hablaba chino sin darse cuenta. Lo siento mucho. Cerró los ojos con fuerza. Yoo Seon la miró con calma. No tenía que llegar tan lejos. No lo habría hecho en Corea. Sin embargo, ahora estaba en China. La forma en que los cazadores chinos operaban y se trataban entre sí era diferente a lo que él estaba acostumbrado. Incluso antes de la aparición de las grietas, habían sido divididos por grupos o por escuelas de artes marciales. Los enfrentamientos entre ellos estuvieron activos hasta los tiempos modernos. Por tanto, la disposición de un cazador chino era más emocional, más confrontativa. Además de eso, los débiles siempre cedían ante los fuertes. Por supuesto, incluso en Corea siempre se respetaba a los fuertes, pero había una clara diferencia. No importa cuán intensas fueran las emociones de uno, no importa cuánta diferencia hubiera en las posiciones, la violencia verbal y física nunca ocurrió. ¿Un cazador de focas platino abusando de otro cazador con un rango estacional bajo? Seguramente causaría disturbios. Los medios y la opinión pública criticarían al cazador senior. Sin embargo, era diferente en este lugar, reconoció Yoo Seon. No tenía información detallada sobre su cultura, pero según sus experiencias previas con cazadores chinos, parecían aceptar más la confrontación. Se había enfrentado a Chuliop e incluso a Jinwei Baek en espacios públicos. Una vez que pareciera débil, todo terminaría para él. Había probado su teoría con Seoyu. Incluso si se suponía que ella era su subordinada, no dudó en desafiarlo cuando su orgullo estaba herido. Sin embargo, cuando Yoo Seon le mostró que él era superior en fuerza, ella inmediatamente inclinó la cabeza y aceptó su autoridad. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos, decidió Yoo Seon. Si tienes algo más que decir, hazlo, le dijo. Ella sacudió su cabeza. Entonces, búscame una oportunidad lo antes posible. Quiero terminar el contrato de inmediato.
6 horas después. ¿Qué es esto? Dijo Yoo Seon mientras estaba parado en una plaza pública cerca del lugar de la grieta. Sintió la abrumadora diferencia cultural. La plaza estaba infestada de cazadores que se ladraban unos a otros. En la esquina de la plaza había agentes de seguridad pública que parecían estar protegiendo un mostrador de recepción improvisado. XT. Solo tienes que registrarte a través de ese mostrador, explicó Seo-yu. ¿O no pasamos por el registro y procesamiento previo? En Corea, la Agencia Especial de Defensa asigna cazadores y equipos a un crack. Sin embargo, aquí, no. El partido no interviene con nosotros. Tienes que registrarte en tu ubicación preferida. Ningún cazador se había acercado todavía al área de recepción. Más cerca del mostrador de recepción estaban los grupos que parecían ser los más importantes, basándose en que nadie los molestaba. Los grupos fuertes. Seo-yu miró hacia donde estaba mirando Yoo Seon. En el caso de grupos fuertes no es necesario hacer concesiones. Sin embargo, para cazadores y equipos de niveles iguales, pueden llegar a un acuerdo. ¿Acuerdo? Yoo Seon quedó asombrado por el término que usó. El acuerdo del que hablaba era obviamente una pelea. Los cazadores y los equipos parecían bandas opuestas que intentaban asegurarse una posición en la operación. Además de la diferencia en la zonificación, Yoo Seon también observó una diferencia significativa en términos de difusión de información. Anuncios de Put Future. En Corea, la Agencia Especial de Defensa envió sesiones informativas y diversa información esencial a través de una aplicación. Aquí, sin embargo, no hubo apoyo de observación, ni sesiones informativas, ni consultas operativas previas. Solo una voz fuerte desde el escritorio anunciando la hora de apertura de la grieta cada 30 minutos. ¿Es confianza? Se preguntó Yoo Seon. La fuerza de la organización en la industria de la caza coreana era algo que Yoo Seon había escuchado con frecuencia. Se hablaba de ello con tanta frecuencia en las noticias locales y extranjeras que él lo daba por sentado. Sin embargo, ante este extraño ambiente, empezó a valorar lo que tenían en casa. No importa cuán fuertes fueran estos cazadores, dado cómo lucharon para asegurar una zona, era poco probable que pudieran trabajar juntos en la operación real. Es un caos, Yoo Seon no pudo evitar comentar. Seo-yu, sin embargo, parecía imperturbable. Es una manera de separar a los débiles de los fuertes, respondió ella, con el rostro lleno de orgullo. Bueno, suspiró Yoo Seon. Bien entonces. Abrió su maleta. El abrazo de la reina todavía estaba en Corea. Tuvo que volver a montarlo para adaptarlo a su nuevo físico. Por lo tanto, el traje que Yoo Seon usaría en China sería suministrado por Tenz. Escuché que el propio maestro eligió esto para ti, susurró Seo-yu con envidia. Hacer clic. A Yoo Seon se le cayó la mandíbula cuando vio lo que había dentro del estuche. Era un traje básico tipo 2 estrellas utilizado por los novatos en Corea. El brazalete que tenía a la izquierda era completamente blanco. Como Yoo Seon no tenía experiencia cazando en este país, lo aceptó. Sin embargo, en el otro brazo, como tenía un contrato con Tenz, el sello de Tenz debería haberse mostrado. Pero en cambio, tenía la bandera coreana. ¿La bandera nacional coreana? Seo-yu dijo como si fuera interesante. Había una ligera sonrisa en su boca. ¿Le pediste esto al maestro? No. Yoo Seon consideró que su nivel de patriotismo era promedio. Estaba orgulloso de su país, pero caminar con la bandera coreana en un brazo mientras participaba en una operación china. Era como buscar problemas. Debe ser la idea de broma de Jinwei Baek. Tan pronto como se lo puso, los ojos comenzaron a concentrarse en su dirección. Incluso si no podía entender su idioma, sabía que estaban hablando de él. Todos los cazadores chinos lo reconocieron. Yoo Seon. Fue el extranjero que firmó un contrato gratuito con Tenz. Fue el cazador que derribó a Goryong e inició las conversaciones para restringir la entrada de cazadores chinos a Corea del Sur. Él era el famoso Yoo Seon. De repente, un hombre enorme salió de la multitud para acercarse a él. Los demás empezaron a hacer lo mismo. Yoo Seon sabía que se estaban gestando problemas y agarró a Seo-yu. Oh. Ella estaba sorprendida. El enorme hombre intentó agarrar a Yoo Seon, pero lo esquivó deslizándose por debajo del brazo del hombre. Luego, desde una posición agachada, giró su cuerpo 90 grados y colocó un pie sobre el brazo del hombre. No tenía ninguna intención de tratar con él. Solo necesitaba un punto de apoyo para el Spider Walk. Tú. Lo siento. Yoo Seon gritó detrás de él mientras saltaba sobre las estructuras de la plaza hacia el mostrador de recepción. Los agentes de seguridad quedaron atónitos cuando aterrizó suavemente frente a la mesa, con Seo-yu en sus brazos. Traduce lo que digo, le dijo Yoo Seon. ¿Qué? Oh, Yoo Seon.
Un equipo rápido. Inscripción. Según explicó Seoyu, las autoridades no intervinieron con los cazadores. Nadie pudo impedirle registrarse. Bien. Solo quedaba un lugar, comentó Seoyu. Después de unos segundos, el nombre de Yoo Seon apareció en un gran monitor instalado encima del mostrador de recepción. Entonces, un anuncio resonó en la plaza. Pensó que anunciaría que los lugares del equipo urgente se habían completado. Bien, dijo. Luego, se volvió hacia los cazadores en la plaza que habían observado lo que acababa de suceder. Esta vez, por favor tradúzcales esto, le dijo a Seoyu. A quien tenga quejas al respecto, que se presente. 1 a 1. Episodio 53. Señor. Oyó Seon, se oyó bajo la voz mientras la multitud estalló en una cacofonía de gritos enojados. Es un secreto que el maestro es el jefe de Tenz. Sé que es confidencial, respondió Yoo Seon casualmente. Al escuchar esto, Seoyu quiso gritar. Entonces, ¿por qué? Ella habría entendido si Yoo Seon desafiara a todos los cazadores reunidos frente a ellos si planeaba usar el nombre de Jinwei Baek. Pero esto con una bandera extranjera en el brazalete, al fin y al cabo. Aquí en Shanghái el respeto que recibe Tenzakies advirtió. Lo sabía. Hice mi investigación. Yoo Seon era consciente de que había dos grupos dominantes en esta región. Estos eran la Sociedad del Dragón Rojo y los Cazadores de Dragones. Tenz todavía era considerada la empresa más influyente a nivel mundial, pero había áreas en China que no estaban bajo su control. Tenían presencia en varias provincias y distritos administrativos como Annam, Hebei, Shaanxi, Anhui y Shandong, pero también hubo zonas que no reconocieron su influencia. Había regiones donde otras grandes organizaciones habían dominado a lo largo de la historia, y estas organizaciones aún mantenían su poder en el área. Debe haber una razón por la que me envió aquí, pensó Yoo Seon. Desde la cena en el apartamento de Sun Wook, Jinwei Baek nunca se había acercado a Yoo Seon. Sin condiciones, sin palabras, sin información. De hecho, la única forma de contacto que hizo fue enviar una secretaria temporal. Con los antecedentes de Tenz, habría sido fácil asignar a Yoo Seon en áreas bajo su influencia. En cambio, lo enviaron a una región donde tenía que competir. Lo arrojaron como agua fría en una olla de aceite hirviendo. No sabía cuál era la intención de Jinwei Baek, pero asumió que lo estaban haciendo sufrir. Quería hacer que Yoo Seon se rindiera antes de que pudiera completar el contrato. Yoo Seon sonrió. La oportunidad de cazar en China no era algo por lo que sufrir. Más bien, para él, era la hora del espectáculo. Un contrato para 5 operaciones era inusualmente largo para un cazador coreano o extranjero. Además de eso, la recuperación de Sun Wook estaba en juego. Fue un momento para disfrutar y cosechar el fruto de sus esfuerzos. De repente, una mujer de la edad de Yoo Seon salió de la multitud. Incluso a primera vista, para Yoo Seon era obvio que ella era la mejor cazadora de la plaza. Este es Yang Billeon, dijo Seoyu en tono resignado. La hija mayor del CEO, la heredera de la Sociedad Dragón Rojo. El zumbido se calmó cuando la mujer avanzó. Su vestimenta era del tipo que podía dejar sin aliento a la gente. El traje de cazador fue diseñado ante todo para ser funcional. La moda era solo secundaria. Sin embargo, el traje que llevaba Yang Billeon parecía ser una excepción. Era un traje diseñado con varios dragones rojos envueltos alrededor de su cuerpo, con una textura que recordaba las escamas de un reptil. El ajustado traje abrazaba su cuerpo perfectamente, revelando su forma sensual. Represento a la Sociedad del Dragón Rojo, habló Yang Billeon con una voz inesperadamente suave. Seoyu se apresuró a interpretarles. Retira tu nombre, si no quieres morir. ¿Qué? Yoo Seon se sorprendió. ¿Puedes amenazar mi vida en público así como así? No, Yang Billeon sacudió la cabeza antes de continuar. Sé que eres un cazador con cierta habilidad. Quizás tome esto como una especie de buena voluntad. ¿Buena voluntad? Yang Billeon asintió. Los monstruos que se pueden encontrar en nuestras fisuras son completamente diferentes de los que te has enfrentado en la península de Corea. Amenazas como la tortuga gigante que usted ha luchado por hacer retroceder han aparecido aquí en el pasado. Yoo Seon logró leer entre sus palabras. Aunque sonaba como si estuviera preocupada por su seguridad, era obvio que le pedían que se retirara porque no era lo suficientemente bueno para ellos. Seoyu observó a Yoo Seon, esperando que reaccionara violentamente. En cambio, Yoo Seon mantuvo la calma. Por favor, interprete esto para mí, le pidió. Honestamente, me he preparado lo suficiente para lo que sea, pero gracias por tu preocupación. Sostuvo la mirada de Yang Billeon. Entendí completamente lo que querías decir, pero confío en mis habilidades.
No eliminaré mi nombre. Entonces, si tienes otras formas de persuadirme además de esta amable advertencia, úsala. Los cazadores que escucharon los comentarios de Yoo Seon estallaron de emoción. Por supuesto, lo que Yoo Seon quiso decir cuando dijo otros medios fue un tipo de provocación. Cuando las disputas sobre el área operativa se intensificaron, los líderes del grupo pudieron resolverlas organizando una batalla simple para probar las habilidades de los cazadores competidores. La atención de todos se centró en Yang Billeon. La pelota estaba en su tejado. Ella era la líder del equipo que encabezaría el equipo urgente. Yang Billeon permaneció en silencio por un momento y consideró. Luego, abrió la boca. Viceseñor, uno de los miembros del equipo de ataque del dragón rojo, se acercó vacilante a Yang Billeon. ¿Qué es? ¿De verdad estás pensando en poner a ese extranjero en el equipo urgente? Habló en nombre de prácticamente todos los miembros. Si ponemos a un extraño, podría arruinar nuestra formación. Sí. Dijo Yang Billeon con severidad. Anuncios de Put Future. ¿Qué quieres decir, viceseñor? ¿Quieres que pelee con él? ¡No! En un instante, Yang Billeon sacó su arma. Un par de espadas gemelas, cada una de su tamaño, con un dragón grabado en cada hoja. Las espadas gemelas del dragón rojo. Esta era una reliquia familiar que se había transmitido de generación en generación. Este par de armas habían sido fundidas con subproductos de monstruos. Las espadas incluso fueron consideradas como uno de los artefactos históricos de la industria de la caza china. Nadie sabía exactamente cuál era el grado de las armas, pero se rumoreaba que tenía al menos 9 estrellas. Tú y yo somos parte del dragón rojo, dijo con voz firme. Sí. No hay razón para preocuparse de que un extranjero se una a nosotros. Yang Billeon simplemente desenvainó sus armas y colocó sus puntas en el suelo mientras hablaba. Sin embargo, los miembros del equipo temblaron. Era como si hubiera presionado las espadas en sus cuellos. Viceseñor, lo siento mucho, se disculpó profusamente el miembro del equipo con la cabeza inclinada. Solo hay un extranjero, repitió Yang Billeon, esta vez en voz lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. No perturbaría nuestra operación ni nos quitaría la gloria. Los miembros del equipo gritaron de acuerdo. Entonces, Yang Billeon suspiró. Es difícil, pensó para sí misma. Habían pasado 3 años desde que asumió el cargo de líder de equipo y viceseñor del Dragón Rojo. Sin embargo, se sentía agobiada por ello. Sabía que le faltaba carisma. Aunque su padre había declarado oficialmente que le entregaría la empresa una vez que se jubilara, ella todavía sentía la marcada diferencia en la forma en que la trataban los miembros. Respetaron cómo ella comenzó desde abajo en la organización, independientemente de su privilegio. Los miembros reconocieron su autoridad y la siguieron bien. Sin embargo, Yang Billeon no pudo evitar preguntarse si los miembros habrían cuestionado la decisión de permitir que Yoo Seon se uniera al equipo urgente si hubiera sido su padre. En primer lugar, estaba acostumbrada a cazar sola. Nunca le había gustado ser líder. Yang Billeon suspiró una vez más antes de mirar detrás de ella. Yoo Seon, el extranjero, estaba haciendo los ejercicios básicos de calentamiento. No importa cuánto mire la situación, pensó Yang Billeon, solo podría terminar pareciendo un tonto. Los otros miembros del equipo también observaban al extranjero. Algunos se rieron abiertamente de él. A pesar de eso, Yoo Seon estaba haciendo sus ejercicios tranquilamente, como si nadie lo estuviera mirando. Luego, cuando cambió de postura, sus miradas se encontraron. Yoo Seon sonrió un poco mientras le sostenía la mirada y asintió con la cabeza. Yang Billeon asintió en respuesta. Esta persona, pensó. Era la misma impresión que tuvo cuando se acercó a él por primera vez. Él sostuvo su mirada. Sus ojos nunca se desviaron hacia su cuerpo. Yang Billeon odiaba su traje. Sin embargo, lo heredó de su padre, quien lo había heredado de su abuelo. Era una preciosa reliquia. Aparte de su tamaño, no podía alterar nada en él. La primera vez que lo usó, se sintió muerta de vergüenza. No llevo esto, pensó. Yo no soy una prostituta. Hasta ahora temblaba cada vez que tenía que ponérselo y mostrar su cuerpo frente a los demás. Estaba más preocupada por eso que por las operaciones de caza en sí. Por supuesto, dada su posición, nadie se atrevió a mirarla abiertamente. Sin embargo, incluso los miembros de su equipo se posicionaron de manera que pudieran observarla implícitamente. Nadie fue una excepción. Pero este extranjero, desde que se conocieron, solo la había mirado a los ojos. Era como si la tratara como a una igual. Viceseñor. Una voz rompió su concentración. Fue el miembro que se acercó a ella antes. ¿Sí? La grieta se abrirá pronto. Y realmente lamento lo de antes.
Yang Billeon asintió. El viceseñor tiene razón. Es descarado, pero no es gran cosa. Haré todo lo posible para concentrarme en la caza. Bueno. En ese momento. Curreum. La grieta se abrió de golpe. Justo antes de que los monstruos comenzaran a salir, Yang Billeon lanzó una mirada en dirección a Yoo Seon. Parecía completamente concentrado. Festival. Uno de los miembros gritó. Festival. Eran monstruos parecidos a vacas del tamaño de una casa. Tenían cuernos afilados por todo el cuerpo que podían disparar como erizos. ¡Cum! Debido a su peso, hubo explosiones en todos los lugares donde aterrizaron. Anuncios de Put Future. Sin embargo, el objetivo del equipo apresurado no era lidiar con ellos. Podrían dejar los monstruos a los otros cazadores asignados debajo de la grieta. Su objetivo era penetrar la grieta y cerrarla desde dentro. Mulu. Varios festivales rugieron y enviaron cuernos volando hacia el equipo de ataque. En términos de tenacidad, los cuernos eran suficientes para perforar una armadura. Ninguno de los miembros del equipo huyó. En cambio, los que estaban al frente blandieron sus espadas. ¡Cam! Los cuernos rebotaron en las hojas recubiertas de aura. Mientras tanto, los otros miembros del equipo atacaron los festivales desde la distancia. Los enormes cuerpos de las bestias de 4 estrellas cayeron al suelo en un instante. Este era el poder de cada individuo, magnificado por la difusión del ki en su formación. ¿Qué te parece eso, extranjero? Gritó uno de los miembros del equipo. Cada miembro del equipo estaba lleno de orgullo después de mostrar su desempeño. La coordinación entre equipos y empresas, la división de cazadores a distancia y de combate cuerpo a cuerpo, los diversos equipos de última generación, todo lo que la industria de la caza coreana estaba orgullosa no era nada en contra de las artes marciales puras desarrolladas a lo largo de la historia. En cuestión de minutos, se instaló el elevador eléctrico que llevaría al equipo de asalto a la grieta. Tan pronto como Yang Billeon y el equipo abordaron, notaron algo. ¿Eh? ¿Dónde está ese extranjero? El ascensor había empezado a subir. ¡Hey! Uno de los miembros del equipo gritó. Ven rápido. Todavía puedes atraparlo. Dios mío, comentó uno. Se quedó helado. Yoo Seon estaba quieto, bastante lejos de ellos. Solo estaba mirando el ascensor que ascendía lentamente. ¿Qué está haciendo? Viceseñor. Uno de los miembros del equipo buscó la guía de Yang Billeon. Preguntó si deberían detener el ascensor y esperar a Yoo Seon. No, Yang Billeon se mordió los labios. Solo vamos. No había necesidad de molestar a todo el equipo deteniendo el ascensor. O Yoo Seon no sería de mucha ayuda de todos modos. Tal vez se dio cuenta de la diferencia de habilidades, pensó, y se sintió avergonzado de sí mismo. El ascensor pronto estuvo fuera de su alcance. Los festivales saltaban de tejado en tejado y seguían disparándoles cuernos. Sin embargo, no importa cuántos cuernos se dispararan, las hojas recubiertas de aura los repelían fácilmente. A medida que se acercaban a la grieta, varios miembros gritaron burlas hacia Yoo Seon. Cuando los miembros llegaran a la grieta, era solo cuestión de tiempo antes de que terminara la operación. Parecería que Yoo Seon volvería a casa sin nada. Pero entonces, a unos metros de la abertura, sucedió algo inesperado. XT. Un festival, bastante más grande que los demás, cayó de la grieta justo encima del ascensor. Si incluso rozara la grieta, todo se estrellaría contra el suelo. Los miembros del equipo urgente caerían y morirían. Yang Billeon entró en acción. Todos, inclínense. Gritó, mientras desataba las espadas gemelas. Las espadas gigantes parecían pequeñas en comparación con una criatura del tamaño de una casa, pero tan pronto como tocaron a la bestia. Kugan. El festival gigante se dividió en 6 en un instante. ¡Guau! Los miembros aplaudieron. No dudaron de su viceseñor, ni siquiera por un momento. Incluso Yang Billeon sonrió levemente ante su entusiasmo. Los enormes trozos de carne del festival cayeron al suelo. Que uno de los miembros del equipo notó algo mientras sus ojos seguían la trayectoria de los fragmentos del festival. Los demás también estaban mirando. Todos lo vieron. Algo se movía en el aire, utilizando los grandes trozos como punto de apoyo. No puede ser, articuló un miembro del equipo mientras los demás permanecían quietos, con la boca abierta. Yoo Seon estaba usando los fragmentos como si fueran escalones dispuestos solo para él. En medio del silencio atónito, todos se dieron cuenta de lo mismo. Incluso con eso, sería imposible para Yoo Seon llegar a la grieta. No había suficientes fragmentos para pisar. De repente, desde abajo, una ola de cuernos del festival salió volando hacia arriba, hacia Yoo Seon. No hizo ningún movimiento para evitarlo o desviarlo.
En cambio, cubrió sus piernas con aura y usó el impulso de los cuernos para ayudarlo en su ascenso, empujándolo hacia la grieta incluso más rápido de lo que podía hacerlo el ascensor. Yang Billeon y los miembros del equipo lo observaron con una mezcla de sorpresa y asombro. Justo cuando pasaba por el ascensor, Yo Seon agitó levemente las palmas de las manos. Era como si estuviera diciendo: yo iré primero. Episodio 54. ¿Qué pasó hace un momento? Uno de los miembros del equipo de acometida logró soltar. Los demás estaban congelados en su lugar. Eran la Sociedad del Dragón Rojo, uno de los equipos más fuertes y de élite, bajo el control directo del sucesor de su director ejecutivo, Yang Billeon. Sin embargo, la otra persona que se apuntó para estar con ellos dentro de la grieta, un extranjero del que se reían, había saltado a través de trozos de carne del festival que caían. Incluso usó los cuernos de la bestia para ser catapultado a la grieta y, al pasar por el ascensor, les agitó las manos. Fue inaceptable. Nadie sabía qué decir. Incluso Yang Billeon quedó atónito. En cierto modo, fue el resultado de su arrogancia. Si esto hubiera sucedido en Corea, los cazadores no se habrían sorprendido. Era de esperarse de Yo Seon. Todo el mundo, incluso más allá de la industria de la caza, había visto sus vídeos. Sin embargo, los cazadores chinos no lo conocían. Como se enorgullecían de ser los mejores, no les importaba lo que sucediera en el extranjero. Definitivamente fue un shock para ellos ver algo así. XT. Afortunadamente, Yang Billeon pronto encontró sus palabras. Todos, prepárense para entrar, gritó con firmeza, despertando a los miembros de su trance. No olvides quiénes somos. Sus palabras fueron efectivas y encendieron los corazones de los miembros. ¿Sí? Respondieron ferozmente. Ser un poco más rápidos o más fuertes no es suficiente para eclipsar nuestra tradición. Su orgullo, que tambaleó por un momento, se mantuvo rígido y erguido una vez más. Vamos a mostrarle al chico descarado nuestras habilidades. Exactamente. Yang Billeon asintió mientras terminaba su discurso. Eran como gallos de pelea a los que se les daba medicina antes de la batalla, pensó. Sus elevadas emociones llevaron a un aumento del aura hirviendo sobre sus cuerpos. Bien, pensó. El equipo de ataque fue atacando cada festival que se encontraba dentro de su alcance a medida que el ascensor ascendía. Pronto, ellos también llegaron a la grieta. Cargar. Gritó uno de los miembros del equipo mientras saltaba. Ve. 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 Los demás detrás instaron a los de delante, como si no pudieran esperar su turno. Todos estaban entusiasmados por la acción. Sin embargo, no estaban preparados para ver lo que les esperaba dentro. ¿Eh? Oh, anuncios de Put Future. Era más grande de lo que imaginaban. Uno de los primeros que se topó con la grieta se encontró con un festival en marcha. Aunque rápidamente se defendió levantando su espada, había una gran diferencia entre desviar el cuerno de un festival y ser atropellado por su enorme cuerpo. Maldita sea. El miembro maldijo mientras era lanzado al aire. Al estrellarse contra el suelo, rodó varias veces antes de poder controlar su cuerpo. A diferencia de las grietas de la península de Corea, donde el mundo más allá era en su mayor parte selvas subtropicales, las grietas de China eran en su mayoría campos abiertos. Como tal, monstruos tan grandes como un festival podrían correr a toda velocidad. No había nada que bloqueara su camino. Solo hierba silvestre amarilla y nubes de polvo de sus cascos. El equipo de ataque no podía ver el horizonte desde donde estaban. En cambio, vieron una vista llena de innumerables festivales, cada uno de los cuales se desarrollaba como si estuvieran locos. En Corea, un líder de equipo habría notificado al área de control de la amenaza inesperada y habría ordenado una retirada inmediata. Era otra situación en la que la diferencia cultural era obvia. ¿Qué demonios es esto? Un miembro del equipo sacó su espada. Los demás también sacaban sus armas, blandiendo salvajemente. Ciertamente, las habilidades individuales de los miembros del equipo de acometida podrían haber sido un factor. Cada uno confiaba en que podrían enfrentarse a una bestia de 4 estrellas que cargaba hacia ellos. Además, fue una situación inesperadamente buena para ellos. La abundancia de festivales significaba un excedente de presas. Todos, mantengan sus posiciones. Yang Billeon gritó cuando espesas nubes de polvo comenzaron a envolverlos. Más allá del polvo, escuchó a los miembros responder. Incluso a su juicio, esto no era motivo suficiente para ordenar una retirada. Los miembros de la Sociedad del Dragón Rojo eran lo suficientemente fuertes. Grita cada 30 segundos para confirmar la situación. Ordenó a ciegas. Podrían sacrificar tantos festivales como fuera posible hasta que la manada se calmara. Yang Billeon comenzó a blandir las espadas gemelas. 30 segundos. 1 minuto.
1 minuto y 30 segundos. Aunque no podía verlos, escuchó a cada miembro a través de la masa de grandes bestias y el espeso polvo. Claro. 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 Cada vez que escuchaba su llamada, Yang Billeon se sentía aliviada. Son cazadores de élite que pueden manejarlo, se aseguró. Cuanto más maten, más nos beneficiaremos. Anuncios de Put Future. Al ser una bestia de 4 estrellas, el festival tenía un valor considerable. Cuando el alboroto se calmara, podrían arrojar los cadáveres por la grieta mientras cargaban el disyuntor. Incluso puede haber algunos festivales que puedan capturarse vivos. De repente, Yang Billeon sintió que algo venía detrás de ella. Ella inmediatamente se giró y levantó sus espadas. ¿Qué es esto? Dijo, al ver un rostro familiar e inexpresivo. Oyó Seon. El extranjero tenía una pistola Gellar en la mano apuntándola. Luego disparó. Kan. Yang Billeon actuó a tiempo y lo bloqueó con su espada. «Estás loco». Ella gritó. Lo había pensado de pasada. ¿Por qué Yoo Seon insistiría en unirse a ellos dentro de la grieta? Tal vez quería vengar el acto de terrorismo que le cometió una empresa china, pensó. Ahora estaba convencida. No debería haber confiado en él, pensó, mientras activaba su sí genéticamente heredado. Encendido. Una llama feroz brotó de los dragones grabados en sus espadas gemelas. Ella se preparó para la batalla. Sin embargo, estallido. El suelo debajo de ella tembló, tomándola por sorpresa. La bala que bloqueó fue una abeja parásita que se alojó cerca de sus pies. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, sintió que se acercaba una masa. Festivales, pensó mientras caía. En su estado actual, seguramente quedaría aplastada. De repente, Yoo Seon estaba sobre ella y la agarró del brazo. Tuk. Ah. Yang Billeon quiso gritar tan pronto como lo sintió. Sintió que se le endurecía la sangre y que sus miembros se ponían rígidos, como si estuvieran petrificados. Esto es una técnica que sellaba el movimiento de otra persona solidificando su sangre. Era material de leyendas, le dijo su padre. Incluso él, que era un líder en la zona de barcos, nunca lo había visto. La caza automática de Yoo Seon lo copió de Jinwei Baek. Se sintió impotente cuando Yoo Seon se la llevó, antes de que la estampida la aplastara. Mientras miraba el rostro inexpresivo de Yoo Seon, se sintió avergonzada. Luchó por mover su cuerpo de alguna manera, pero no fue posible. Lágrimas de frustración brotaron de sus ojos. Esperaba que él la matara inmediatamente, mientras la alejaba de los festivales. Episodio 55. Los músculos y huesos de Yoo Seon comenzaron a crecer y sus articulaciones explotaron con nueva fuerza. Ante esto, uno de los depredadores levantó la cabeza hacia el sonido. Se lamió sus espantosos labios mientras miraba a Yoo Seon. Para ellos, estas presas eran mucho más fuertes que las fiestas, pero su carne era muy tierna y sabrosa. El depredador ronroneó y los demás levantaron la cabeza y siguieron su mirada. Claro. 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 Horripilantes voces humanas surgieron de sus gargantas mientras observaban a Yoo Seon. Mientras tanto, Yoo Seon todavía estaba agachado, sus músculos se estiraban hacia su nueva forma. Maldita sea, ayúdame. Viceseñor. ¡Ayuda! Mamá. Mamá. Los sonidos que imitaban los depredadores se vuelven más horrendos. Entonces, una de las bestias se abalanzó. Yoo Seon levantó la cabeza y midió a su enemigo. Aunque eran un poco más pequeños que un festival, seguían siendo bestias grandes, del tamaño de un búfalo de agua. Teniendo en cuenta la durabilidad de su traje, sería mejor evitarlo en lugar de enfrentarlo de frente. Sí, esta hubiera sido la mejor opción. Sin embargo, con Auto-Unt, su cuerpo tenía mente propia. Con una espada gemela en la mano, su brazo ya se movía hacia el monstruo, más rápido que un auto corriendo a máxima velocidad. Kugan. Sonó como si la hoja golpeara una roca. Sin embargo, en un instante, se escuchó un sonido desgarrador. Geok. La bestia se partió por la mitad. Su cadáver, que se había partido en dos, cayó con un ruido sordo. Kraar. Otra bestia saltó hacia Yoo Seon con la boca abierta. Su enorme lengua, del tamaño de una serpiente, se extendía hacia Yoo Seon. La lengua misma tenía otra boca en la punta, con dientes en forma de agujas al descubierto. Yoo Seon rápidamente giró para evitarlo y sus músculos cambiaron mientras lo hacía. Luego, cuando la bestia pasó junto a él, bajó su espada. Su brazo había crecido 2 veces y el fuerte golpe partió al depredador por la mitad, desde la cola hasta la monstruosa lengua. Yoo Seon se quedó quieto, esperando tranquilamente el próximo ataque. En la medicina oriental, además del yin y el yang, se creía que existía un entorno físico adecuado.
En los deportes, por ejemplo, había diferentes tipos de cuerpo según la posición en la que se jugaba. Cada jugador puede tener un conjunto de músculos separado ligeramente desarrollado más que los demás para ayudarlos en su posición. El cuerpo humano tenía la capacidad de crecer y adaptarse a una determinada acción y entorno. En Oriente la llamaron constitución. Era un término general utilizado para describir un cuerpo perfecto para las artes marciales. Sin embargo, ¿podría existir un cuerpo absolutamente perfecto para la caza? La respuesta fue no. Había demasiadas variables a considerar. Cada una de las grietas puede tener un entorno diferente, los monstruos a los que un cazador podría enfrentarse pueden variar y podrían surgir situaciones inesperadas. Khan. Sin embargo, Yoo Seon. Geok. Mientras continuaba dividiendo fácilmente a los temidos depredadores por la mitad. Ruido sordo. Fue increíble. Incluso a un maestro Ki le habría resultado difícil no quedar asombrado. Sus hombros y espalda habían crecido 1,5 veces más anchos de lo normal. Sus brazos también se hicieron más largos y musculosos. Era el cuerpo perfecto para empuñar un par de espadas largas. Los miembros de la Sociedad del Dragón Rojo, que habían presenciado todo, quedaron estupefactos. ¿Es posible cambiar su constitución con Ki? Vieron cómo Yoo Seon movía continuamente sus brazos perfectos, el par de espadas que eran el orgullo del dragón rojo, dividiendo a los depredadores por la mitad. Anuncios de Put Future. Kugan. Finalmente, Yoo Seon mató al último monstruo, o eso pensaban. Yoo Seon miró hacia arriba cuando una enorme sombra se arrastraba por el suelo. Era una bestia de la misma especie, pero era varias veces más grande que las demás. Podría ser, pensó Yoo Seon, que todo lo que he enfrentado hasta ahora fueron cachorros. Los miembros de la Red Dragon Society también miraron hacia arriba. Sus ojos se abrieron de miedo cuando confirmaron de qué se trataba. Era una bestia adulta. Kyonki. Era un monstruo con una enorme calificación de 12 estrellas. No le importaba su descendencia. Simplemente estaba disfrutando de la visión de la matanza abajo. Los gritos de los festivales y las víctimas humanas, el derramamiento de sangre, las risas de sus cachorros. Pero ahora, la llanura se había vuelto silenciosa. Incluso la risa de sus cachorros había sido acallada. Ahora empezó a moverse. El monstruo abrió su boca cavernosa, dejando escapar una alta frecuencia que era dañina para cualquiera que estuviera a su alcance. Los festivales que aún respiraban convulsionaron tan pronto como escucharon la frecuencia. Luego, fueron asfixiados por su propia sangre, que brotó en todas direcciones. Esta frecuencia tenía el poder de hacer que la sangre hirviera hasta el punto de explotar. Afortunadamente para la Sociedad del Dragón Rojo, su sangre había quedado completamente petrificada. Aunque les dolían los tímpanos por el sonido, no correrían la misma suerte que los festivales. Yoo Seon, sin embargo, estaba al aire libre. Cayó de rodillas tan pronto como escuchó el sonido, pero logró levantarse a pesar del dolor. No tenía equipo de protección contra este tipo de ataque y casi se desmaya, pero aún así se obligó a permanecer de pie. Yoo Seon aguantó y esperó a que terminara el aullido. Ni siquiera Auto-Hunt pudo ayudarlo contra esto. Solo tenía propósito y fe a los que aferrarse. Sigue de pie, se instó mientras cerraba los ojos con fuerza. El Kyonki lo observaba desde arriba, considerando su próximo movimiento. Pronto, decidió que la criatura de abajo debía ser inmune al aullido de alta frecuencia. Comenzó a descender y Yoo Seon lo estaba esperando. Tan pronto como vio que las alas se movían en su dirección, llenó sus piernas con aura. Luego, saltó para encontrarse con un monstruo de 10 metros de largo que descendía hacia él. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Yoo Seon estaba cara a cara con una criatura mitológica en el cielo. ¡Ya! Yoo Seon gritó y saltó sobre su espalda. Formulario de agresión aplicado. Sus brazos se llenaron de una luz deslumbrante mientras concentraba su aura en ellos. ¡Maldita sea! ¡Ey, ey, ey! Ir. La boca del Kyonki emitía diferentes voces humanas, tratando de distraer a Yoo Seon. Sin embargo, la atención de Yoo Seon estaba en las espadas gemelas que tenía en sus manos. Con un grito, lo hundió, penetrando la dura piel de la bestia. Y a partir de entonces, la utilidad de sus músculos desarrollados había terminado. Todo dependía de sus finas venas y el control de su aura. Yoo Seon usó una abeja parásita y la envió a través de la herida que hicieron las espadas. ¡Ey, ey, ey! El Kyonki continuó gritando mientras Yoo Seon extendía la abeja parásita tanto como su celo permitía. Yoo Seon cerró los ojos con fuerza mientras gastaba toda su energía empujando a la abeja hacia un lugar vital. La Sociedad del Dragón Rojo está tardando demasiado, observó un cazador.
¿Crees que algo salió mal por dentro? Otro comentó. XT. Fuera de la grieta, los monstruos ya habían sido sometidos. No fue gran cosa, aunque en un momento dado les sorprendió una avalancha de festivales. Aún así, les resultaba fácil lidiar con monstruos de 4 estrellas como los festivales. Los cazadores incluso se divirtieron y disfrutaron del espectáculo. No era habitual que consiguieran tantas presas. Con el extranjero corriendo con ellos, no se sabe qué podría pasar, comentó un cazador mientras encendía un cigarrillo. Justo cuando encendió un encendedor, un rayo atravesó el cielo. Anuncios de Put Future. Algo estaba saliendo. El cazador rápidamente guardó su cigarrillo y se preparó para más festivales. Sonrió para sus adentros, pensando en el dinero. Vamos, pensó. Sus ojos se abrieron con miedo y sorpresa tan pronto como vio lo que estaba saliendo. No es eso, luchó por terminar la frase. No fue solo él. Todos los que estaban debajo de la grieta se habían congelado en su lugar. Un Kionki salió volando de la grieta, llorando de dolor. Shaa. Luego, aulló una vez más con su ataque de alta frecuencia. Ah, mis oídos. Oh, oh, oh. El aullido de alta frecuencia resonó por toda la ciudad. Los cazadores de abajo inmediatamente se agarraron la cabeza y se tambalearon mientras sus vasos sanguíneos se hinchaban, amenazando con romperse en cualquier momento. Afortunadamente, el ataque terminó rápidamente. El Kionki no parecía tener ninguna intención de diezmarlos, más bien, el aullido fue liberado inconscientemente, mezclado con sus gritos de dolor. Aún así, los cazadores que habían estado expuestos a él cayeron de rodillas, mareados por el torrente de sangre que les subía a la cabeza. Nadie se atrevió a atacar al monstruo volador. Todos estaban concentrados en orientarse. Equipos de rescate se habían desplegado en la zona para ayudar a las víctimas. ¿Por qué parece que le duele?, se preguntó un observador. El Kionki parecía estar retorciéndose en el aire, como si intentara quitarse algo de la espalda. Luego, se estrelló contra un pequeño edificio, derribando toda la estructura con él. ¿Está muerto? Pasó algún tiempo. No parece surgir ningún movimiento desde donde se estrelló el Kionki. Pronto, algunos de los cazadores encontraron fuerzas para ponerse de pie y se acercaron a las ruinas. Vaya, no parece haber ningún trauma en ello, comentó un cazador. El cuerpo parecía estar perfectamente conservado. No hay extremidades rotas, ni siquiera dientes faltantes. ¿Está realmente muerto? Los cazadores comenzaron a reunirse a su alrededor. De repente, se escuchó una palabra extranjera detrás del Kionki. Nadie entendió cuál era la palabra, pero todos pudieron entender lo que significaba por su tono. No lo toques. Yo-Seon apareció sobre el cadáver de Kionki. ¿Qué? Oh. Yo-Seon parecía tan grotesco como el propio Kionki. Sus músculos parecían antinaturales, como si se hubieran torcido más allá de la capacidad humana normal. Además de eso, le salía sangre de la nariz, la boca, los oídos y los ojos. Aguantó y soportó los aullidos del Kionki hasta que su abeja parásita alcanzó el corazón de la bestia. Yo-Seon pagó un gran precio. Estaba agotado tanto física como mentalmente. Si estuviera en Corea, habría cerrado los ojos tan pronto como escuchó las voces del equipo de rescate. Sin embargo, estaba en tierra extranjera. Lo diré de nuevo, declaró mientras se levantaba para proteger el cadáver de Kionki. No toques a mi presa. Sus músculos lentamente volvieron a la normalidad, pero la llama en sus ojos ensangrentados aún era intensa. Sus manos todavía aferraban la reliquia de la Sociedad del Dragón Rojo, las espadas gemelas. Si alguien se acerca demasiado. Los cazadores que lo rodeaban entendieron instintivamente lo que estaba tratando de decir, incluso si no conocían el idioma. No era necesario entender el gruñido de un león para saber no acercarse a él. Así fue como les apareció Yo-Seon en ese momento. Un león. Retrocedamos. Sus ojos han probado la muerte. Los cazadores respetuosamente dieron un paso atrás. Otros miembros del Dragón Rojo fueron llevados a la grieta para recuperar a sus aliados y finalizar la operación. A pesar de todo, Yo-Seon nunca cerró los ojos ni se alejó del Kionki. Fue solo su primer ataque en un país extranjero, pero nadie que lo haya presenciado pudo negarlo. Yo-Seon había grabado firmemente su lugar en China.